enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2, EPOC, embarazo, acromegalia, hipotiroidismo, ERGE, policitemia, síndrome del párpado caído, síndrome del ovario poliquístico y la enfermedad de Parkinson. Todas estas pueden ser enfermedades asociadas al desarrollo de SAOS. Bueno, ahora vamos a la fisiopatología. Toda o la mayoría de la fisiopatología de este padecimiento pues tiene que ver con la faringe. La obstrucción ocurre a este nivel. Vamos a ver que la faringe es un órgano multifuncional. Es estrecho y es carente de esqueleto de soporte, que forma parte del aparato digestivo, respiratorio y fonatorio. Requiere que las partes de la faringe pues sean colapsantes. Como es una parte del cuerpo que se utiliza para varias funciones, pues tiene que tener esta flexibilidad de contraerse o distenderse de manera pues fácil. Y el colapso o la apertura de la faringe durante el sueño depende de fuerzas opuestas que ahorita vamos a analizar. Entonces recordemos que la faringe pues es una estructura blanda que no tiene esqueleto fijo y que tiene que tener un equilibrio entre dilatación y colapso para mantener una adecuada función. Tenemos fuerzas de dilatación y fuerzas de contracción, porque esto es un órgano dinámico, entonces siempre se está moviendo, contrayendo y dilatando. Entonces las principales fuerzas de dilatación va a ser la contracción de músculos dilatadores. De estos, el más importante es el geniogloso. Al contraerse estos músculos, pues va a haber apertura de la faringe y otra de las fuerzas importantes, pues es el volumen pulmonar. Al momento de la inspiración, que provee de fuerza de tracción y nos da estabilidad a nivel de faringe. Entonces, dos principales mecanismos de dilatación, los músculos y el volumen pulmonar. Y ahora la contraparte, la contracción. Igualmente tenemos dos principales mecanismos de contracción. Uno va a ser la contracción diafragmática, que va a ser la presión negativa intraluminal durante la inspiración. Esto nos va a causar colapso faríngeo. Y tejidos blandos. Todos los tejidos blandos que rodeen la faringe pues van a tender a colapsarla. Esta va a causar presión positiva extraluminal. En la imagen podemos ver que pues en este caso es la lengua, que es un tejido blanco que colapsa. Entonces, ya sea tejido graso, bocio, vertículo, lo que sea, o alguna tumoración que pueda colapsar la faringe, pues va a ser un factor para desarrollar las apneas. Dentro de la fisiopatología, de manera fisiológica, durante el sueño, ahí siempre va a haber como tendencia al colapso faríngeo. ¿Por qué? Que de manera fisiológica el músculo geniogloso se relaja y al momento de relajarse, como es un músculo dilatador, va a causar contracción faríngea. Va a haber disminución del volumen pulmonar, que es una fuerza que dilata también la faringe, y durante el sueño hay una disminución de este volumen, por lo tanto tendencia al colapso, y así como aumento de la contracción diafragmática, que es una fuerza colapsante y que también va a hacer pues aumentar el colapso fisiológico de la faringe. Por lo tanto, durante el sueño, pues hay, de manera fisiológica, pues hay más tendencia al colapso. Y también, pues la posición del paciente o de nosotros cuando dormimos, que puede exacerbar esta obstrucción. Todo esto tiene que ver con la ley de Starling. Hay que aplicar el modelo de resistencia de Starling para los túbulos colapsantes de la permeabilidad de la faringe. Ya sabemos que depende de dos fuerzas, dilatadora y colapsante. Cuando la presión extraluminal, por ejemplo, si tenemos un paciente con obesidad, que tiene mucho tejido blando a nivel del cuello, pues este tejido es fuerza positiva extraluminal que va a causar colapso del lumen. Y pues que va a disminuir el calibre y colapso posteriormente. En los sujetos sanos, la faringe se colapsa cuando la presión intraluminal está por debajo de la presión atmosférica, mientras que en los pacientes que tienen apneas, el colapso se presenta con presiones intraluminales mayor a la atmosférica, o sea, son más susceptibles al colapso.
En estos pacientes, la faringe se puede obstruir con la simple pérdida del tono muscular que sucede durante el sueño. Bueno, entonces vimos la fisiopatología. Ahora vamos a ver qué repercusiones hay a nivel sistémico de todo lo que ya mencionamos. Vamos a ver la obstrucción. No es una enfermedad confinada a la faringe, es un padecimiento con repercusiones sistémicas y tenemos tres principales factores de daño. Uno es la hipoxemia intermitente y reoxigenación. Al momento de la apnea hay hipoxemia y después hay una hiperoxigenación compensatoria. Número 2, cambios de la presión intratorácica durante las apneas e hipopneas. Y número 3, alertamientos o microdespertares durante estos episodios de apnea. Bueno, la hipoxemia intermitente y la reoxigenación, ¿esto qué impacta o qué tiene que ver a nivel sistémico? Se refiere a los eventos de apnea o hipoapnea con las caídas de la presión arterial de oxígeno que se presentan de manera cíclica. Recordemos que en un paciente grave puede haber hasta 30 de estos episodios durante una hora, entonces hay 30 ocasiones en las que se suspende el aporte de oxígeno. Y a nivel endotelial, pues va a haber repercusiones. Cuando se detecta la hipoxemia, se empiezan a liberar a nivel endotelial sustancias proinflamatorias como proteína C, factor de necrosis tumoral, interleucinas, además de que se activan los factores de la coagulación y ocasionan una viscosidad sanguínea, aumento de la agregación plaquetaria, disfunción endotelial y toda la cascada que ya conocemos y que repercute a nivel cardiovascular. Posteriormente está la apnea, viene toda la respuesta inflamatoria y ahora viene cuando despierta el paciente una hiperoxigenación compensatoria, pero esto tampoco es tan bueno porque al momento de la hiperoxigenación compensatoria se liberan radicales libres de oxígeno que causan disfunción ventricular, van a causar disminución en la biodisponibilidad de óxido nítrico, que recordemos que es un vasodilatador. Va a haber apoptosis de neuronas corticales que tuviera que ver con la somnolencia diurna. Bueno, ese es un factor o un mecanismo fisiopatológico. Ahora vamos a ver el segundo, que son cambios en la presión intraluminal. Como ya vimos, hay cambios en la presión intratorácicos. Durante los eventos respiratorios obstructivos se generan cambios en la presión intratorácica, de tal manera que a inspirar, si nosotros inspiramos y tenemos una obstrucción a nivel faríngeo, puede disminuir nuestra presión intratorácica hasta menos 80 milímetros de mercurio. Esto va a causar una repercusión a nivel de los vasos sanguíneos, principalmente pulmonares, sistémicos, que va a ocasionar un aumento en la poscarga. El ventrículo izquierdo va a alterar su función sistólica y diastólica y todo esto va a causar una disminución del gasto cardíaco. Entonces, vamos a ver que la poscarga va a ser mayor, va a haber mayor dificultad para la eyección de la sangre del ventrículo izquierdo, va a haber una disfunción sistólica y una diastólica, por lo tanto no va a poder dilatarse de manera correcta, va a disminuir el llenado y por tanto pues la FEBI va a caer. Al resolverse el evento de apnea, va a haber un retorno, va a haber un llenado capilar excesivo a nivel pulmonar y va a haber un aumento en el llenado capilar ahora del ventrículo derecho. Entonces va a llegar tanto volumen al ventrículo derecho que va a distender el septum hacia el ventrículo izquierdo y va a causar colapso, o sea, no va a permitir que haya un llenado capilar, un llenado adecuado del ventrículo izquierdo y también disminución de la FEBI. Entonces, pues vemos que no es nada más que el paciente ronque o que cause molestia, sino la repercusión es sistémica, es una enfermedad sistémica. Bueno, y otro de la fisiopatología, pues es los microdespertares, que son necesarios para restablecer el flujo aéreo. Si los alertamientos presentan en forma frecuente, pueden ocasionar fragmentación del sueño, lo que se relaciona con somnolencia diurna, disminución de funciones cognitivas y accidentes automovilísticos y laborales. Asimismo, cuando el paciente tiene estos microdespertares, hay una sobreestimulación simpática que aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta las resistencias periféricas. Entonces, pues este es un mecanismo de desarrollo de hipertensión.
Otro de los mecanismos que yo nunca había escuchado es la microbiota. Ya ven que ahora está como de moda para todos los padecimientos. En este estudio de la Universidad de Nueva York, se encontró que los pacientes con apneas tenían una mayor cantidad de bacterias que habitualmente se encontraban en la cavidad oral. Entonces, estos pacientes con apneas tenían como esta translocación bacteriana. Entonces, les dieron CPAP y los volvieron a cultivar en 3 meses, pero no vieron un cambio significativo en la microbiota con el tratamiento de CPAP. Entonces, aquí no repercutió sobre la microbiota, pero sí encontraron que había un cambio, una translocación bacteriana. Bueno, entonces, ¿en qué pacientes vamos a sospechar cuáles son las manifestaciones clínicas de este padecimiento? Vamos a dividir en grandes rasgos en síntomas nocturnos y diurnos. Nocturnos pues, van a ser los ronquidos, apneas observadas, episodios movimientos anormales, diaforesis, despertares frecuentes, nicturia en adultos y enuresis en niños, pesadillas, sueño agitado, insomnio y reflujo gastroesofágico. Los diurnos, el síntoma principal pues, va a ser la somnolencia diurna, sensación de sueño no reparador, cansancio crónico, cefalea matutina, irritabilidad, apatía, depresión, dificultad en la concentración, pérdida de memoria y disminución del líbido. A nivel de medicina del trabajo, pues el SAOS o las apneas del sueño pues, son una importante causa de accidentes laborales y automovilísticos. Diagnóstico y tamizaje. Entonces ya vimos fisiopatología, manifestaciones clínicas y ahora vamos con el tamizaje. ¿Cómo vamos a hacer nuestro tamizaje o cómo vamos a iniciar? En el INER recomiendan este score que se llama SACS. Se basa en la medición del cuello en centímetros con el paciente sentado en posición neutra y a nivel de la membrana cricoidea. Bueno, se me hizo súper fácil. Le vas a medir al paciente el cuello a nivel de la membrana cricoidea y vas a anotar, aquí viene en esta tabla, los centímetros que sacó el paciente. Por ejemplo, yo saco, no sé, 30. Si soy hipertensa, voy a sumar 4 puntos y aquí va a ser un total de 34 puntos. Y me voy a la tabla de probabilidad y si tengo 34 puntos, pues menos de 43 es una probabilidad baja de tener apnea del sueño. Entonces, este score es utilizado en el INER, pero tiene una sensibilidad que puede ser hasta del 90%, pero una especificidad baja. Y ese va a ser el problema de todos los tamizajes para apnea del sueño, que tiene una buena sensibilidad, pero la especificidad realmente de todos, pues es baja. No hay alguno como más recomendado que otro. Sin embargo, ya se usa más el stop bank, que ahorita vamos a ver. Otro de lo que vamos a utilizar para el tamizaje es la escala de somnolencia diurna de Epworth. No es exclusivamente para apnea del sueño, es nada más para saber que el paciente tiene somnolencia diurna. Entonces, este es un cuestionario que el paciente lo puede realizar él solito cuando está esperando la consulta en casa o como mejor convenga. Y vamos a tener un puntaje mínimo de 0 y un máximo de 24. Vamos a considerar significativo cuando nuestro paciente saca más de 11 puntos. Ya nos habla de una somnolencia diurna. Es uno de los principales síntomas pues, de las apneas del sueño. El stop bank es el que se menciona un poquito más en las guías internacionales. Es un cuestionario de 8 ítems. Vamos a ver, ronquidos, vamos a preguntarle si ronca tan fuerte que se escucha a través de las puertas cerradas o si su pareja lo codea continuamente en la noche. Y sí, una palomita. Posteriormente, cansado. Se siente con frecuencia cansado, somnoliento durante el día, que se queda dormido mientras conduce, mientras habla con alguien. Sí, otra palomita. ¿Lo observaron? ¿Tu pareja lo observó que dejó de respirar o quedarse sin aliento mientras dormía? Sí, también. Entonces, si el paciente es hipertenso, otro punto.
Si el índice de masa corporal de nuestro paciente supera los 35 kilogramos por metro cuadrado, también es otro punto. Si tiene más de 50 años, también. Y el tamaño del cuello es importante. Aquí, si es hombre, va a ser significativo si mide más de 43 centímetros, y si es mujer, si mide más de 41 centímetros. Y pues si es masculino. Y para la población en general, pues vamos a ver que dependiendo de las respuestas positivas de nuestro paciente, va a haber un riesgo bajo, intermedio y alto de SARS. De 0 a 2 es riesgo bajo, de 3 a 4 es riesgo intermedio, y de 5 a 8 pues es un riesgo alto. Estos cuestionarios nada más nos van a hablar de riesgo. Igual tiene una sensibilidad del 90%, especificidad del 40%. Nosotros realizamos el tamizaje y vemos, no, pues el paciente tiene riesgo alto, entonces tal vez es candidato a realizarle una polisomnografía, que es el gold standard de diagnóstico. Bueno, entonces ya que lo tamizamos, que tiene un riesgo alto, que tiene factores de riesgo, lo pasamos a la polisomnografía, es gold standard, que es que consiste en un registro simultáneo de diversos parámetros fisiológicos durante el sueño. Puede haber una polisomnografía selectiva, completa o video polisomnografía. Por la polisomnografía es un mundo, es otro boleto, ¿no? Para los neumólogos y para los que tienen alta especialidad en sueño. Sin embargo, pues ya se han como derivado muchas como simplificaciones de la polisomnografía. Esta es una de las completas, donde vemos que se registra el oculograma, electroencefalograma, electromiograma, cánula nasal, termistor de flujo aire nasobucal, banda de esfuerzo torácica, banda de esfuerzo abdominal, sensor de ronquido, electrocardiograma, pulsioximetría, frecuencia cardíaca, sensor de movimiento de extremidades y posición corporal. Esta es una de las más completas, pero vamos a ver que ya hay un poquito de otras más simplificadas. Entonces, las guías del INEP nos mencionan el sistema Scooper como una neumotecnia para nosotros analizar las polisomnografías, o para no pedir todo y nada más esto. La S de sueño tiene que tener un electroencefalograma, la C un electrocardiograma, la O un oculograma, la P tiene que observar la posición, la E de esfuerzo, y la R de respiración mediante hay que medirlo con pulsioximetría. Aquí les puse los precios de la polisomnografía. El precio de lista, 11,000. Si ustedes tienen recompensas Polanco Dorada, 5,300. Entonces, no sé, fue el único precio que encontré aquí en Querétaro. No sé si después los doctores pues ya nos puedan ayudar con este tipo de cosas. Hay otros métodos más simplificados y que pueden ayudar un poquito más al paciente, porque recordemos que la polisomnografía tiene limitaciones, porque el paciente se tiene que quedar en la clínica del sueño, el paciente tiene que estar vigilado toda la noche, ya sea por un técnico del sueño o por el médico especialista en sueño, y pues por eso es tan cara. Entonces hay otros métodos para nosotros impedir que nuestro paciente tiene este tipo de padecimientos. Hay muchísimos. Nada más les puse uno, este es el Apnea Link, es como una marca. Y es un estudio que registra los movimientos del tórax, flujo nasal, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. O sea, lo vemos aquí en la imagen. Nada más tiene su cánula nasal, su pulsioxímetro, su banda de esfuerzo, y ya. Y con eso pues ya nos podemos dar una idea. Les puse la ficha técnica a la izquierda del Apnea Link. Y vemos que registra señales de esfuerzo respiratorio, flujo, ronquido, saturación, pulso y tensión de la batería. Y tiene un diámetro de 6 a 10 centímetros, o sea, realmente es muy cómodo como para que el paciente pueda hacer el estudio en su casa. Pero sí no encontré los precios. Encontré que esta empresa lo realiza aquí en Querétaro, pero me decía que mandar un correo para que me dijeran los precios. No sé cuánto cueste. Es más cómodo para el paciente. Hay unos que ya vienen automatizados y ya te describen la interpretación del estudio. Bueno, esta es una polisomnografía donde vamos a ver los dos tipos de apnea. La apnea obstructiva, vamos a ver que siempre, esta es la línea del flujo
del flujo de aire, y esta es la línea del esfuerzo. Por eso la polisomnografía lleva una banda ya sea abdominal o torácica para determinar el esfuerzo respiratorio. El tipo de apnea obstructiva, pues va a haber una obstrucción, ahí va a haber un cese del flujo, sin embargo, el esfuerzo respiratorio va a ser persistente. En la apnea mixta, que tiene que ver con la apnea de origen central, simplemente el paciente deja de hacer esfuerzo y pues sin esfuerzo no hay flujo, y eso es la apnea central. Las apneas mixtas es cuando, por ejemplo, pues hay combinación de las dos. Esta que empieza primero como una apnea central, sin esfuerzo, posteriormente el paciente pues a lo mejor acumula mucho CO2 y se empieza a estimular el centro de la respiración y empieza a realizar esfuerzo respiratorio y ya se despierta. Bueno, tratamiento. Para hablar del tratamiento lo vamos a dividir en 3 medidas generales. Pues bueno, ya vimos los factores de riesgo, entonces comparte muchos factores de riesgo cardiovasculares. Dieta, el tratamiento pues va a ser dieta y ejercicio. El control de peso es la medida general más importante. O sea, en estos pacientes es muy, muy, muy importante que pierdan peso. Se habla de que una disminución del 10% del índice de masa corporal puede reducir el índice de apneas y hipoapneas hasta en un 20%. Hay que evitar el consumo de tabaco, alcohol y sedantes. Y se debe implementar en todos los pacientes con apneas. Medicamentos, pues hasta el momento no existe una evidencia o una recomendación sobre algún medicamento específico para el manejo de este tipo de pacientes. Dispositivos mecánicos, tenemos uno que es el dispositivo de avance mandibular, el DAM. Aquí está. Se supone que es como una prótesis que evita que como que se bajen o que se cuelguen los tejidos blandos y que obstruyan la vía aérea, por tanto que no se limite el flujo. Pero pues de eso realmente no se habla mucho, nada más creo que en México. Y el número 2, pues son los dispositivos de presión positiva. Me encontré estas guías que son del tratamiento de la apnea mediante presión positiva, son del año pasado, y nada más les puse unas recomendaciones. Bueno, se recomienda a los médicos que usen presión positiva, que es una terapia superior en comparación a otras terapias, pues para tratar las apneas. Entonces, recomendación fuerte, sí está recomendada presión positiva, es superior a todos los demás manejos. Segundo, la presión positiva hay que utilizarla para mejorar la calidad de vida. Pues sí. Tercero, recomendación, los pacientes que usen presión positiva, sugerimos que presión positiva para manejo de apneas durante el sueño en pacientes con hipertensión comórbida. Bueno, hay discusión a nivel internacional si en pacientes asintomáticos les das presión positiva. Sin embargo, la recomendación es que si el paciente, aunque esté asintomático y es hipertenso, hay que darle presión positiva porque se ha demostrado que esto sí tiene una mejoría a nivel sistémico de la presión arterial. Bueno, el número 4, recomendamos que la terapia de presión positiva se inicie usando como autoajuste, o sea que vamos a encontrar el punto que el paciente necesita. El APAP, pues el paciente mantenga como que sea dinámico, como que vea qué presión le es beneficiosa para él. Se puede titular en el hogar o en el laboratorio. 5 es que recomienda que los médicos usen CPAP. Esta es una presión positiva continua en lugar de la autoajustable para el tratamiento de la apnea. Eso sí, o sea, el autoajustable va a ser al inicio, en lo que el paciente encuentra la presión que le es beneficiosa, y ya posteriormente hay que ponerle CPAP, que es algo continuo y ya no dinámico. Y se sugiere que se use CPAP sobre BiPAP. Anteriormente se consideraba que el BiPAP era un poquito más recomendado. ¿Por qué? Porque el CPAP nada más nos va a establecer una presión soporte
Sin embargo, el BiPAP, ahorita lo vamos a ver, nos establece dos límites, una presión soporte inspiratoria y otra expiratoria. Inspiratoria y expiratoria. Y el 8, pues que el paciente hagan intervenciones conductuales y que los médicos, el 9, pues que se le monitorice el paciente. A lo mejor esto en nuestro país pues no se realiza. Bueno, entonces la recomendada es la CPAP, presión positiva continua en la vía aérea, aún más que el BiPAP. Yo anteriormente creía que el BiPAP era mejor para este tipo de pacientes. Bueno, entonces vamos a ver aquí el CPAP. Lo único que va a hacer, bueno, no lo único, lo genial del CPAP es que nos va a establecer una presión soporte que va a mantener abierta la vía. Entonces es eso, evita el colapso de la faringe, es ese PIP que va a existir ahí, lo que es el CPAP. El CPAP es PIP. Entonces el BiPAP lo diferente es que nos iba a poner dos límites. Tenemos un EPAP y un IPAP. El IPAP es el superior y que se refiere a presión inspiratoria y el EPAP a presión expiratoria. Entonces nos iba a tener el paciente como entre dos límites. Y este es un ventilador vela, pero pues se supone que nada más lo puse para ver los parámetros que se tienen que ajustar, que es la presión soporte, el PIP, el flujo máximo y el FiO2. Entonces esos son los que nosotros vamos a modificar en los pacientes con CPAP. Este es un ejemplo, obviamente el paciente en casa pues, no va a tener este tipo de ventilador. Bueno, y seguimiento. Cuando nosotros iniciamos presión positiva en un paciente, hay que citarlo en una semana, posteriormente en 3 meses, 6 meses y posteriormente de manera anual. Si el paciente pierde peso, aproximadamente más de 10 kilogramos, se tiene que revalorar el ajuste ventilatorio, porque a lo mejor ya no necesita tanto soporte y hay que disminuir los parámetros ventilatorios. Un buen apego y adecuada respuesta se puede usar en el 70% de las noches y nada más por 4 horas. Por ejemplo, si un paciente se va de viaje y 2 días, ¿no? Y se le olvidó su CPAP, pues no se va a regresar desde donde está por el aparato. O sea, si tiene un buen apego, no hay ningún problema. Y se puede considerar un periodo de ventana en pacientes que tienen una PO2 mayor a 60, CO2 mayor de 45 y saturación mayor al 90% en el 70% de las noches. Estos pues son tips que me dijo el doctor Ramírez, que ya sabemos que tiene un alta en sueño. Entonces esto realmente no tiene bibliografía, él me lo comentó nada más. Que son los seguimientos que él da y las recomendaciones que me hizo. Y aquí les puse una imagen, este es de Mercado Libre del CPAP, que cuesta 7,100 aproximadamente. Bueno, ahora vamos a ver el impacto que tiene, bueno, ya es todo lo de apneas del sueño, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tiene sobre el sistema cardiovascular? A mí me impresionó mucho que ya cuando empecé a leer había muchísima literatura sobre el impacto y sobre el riesgo cardiovascular de las apneas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que en este estudio se demostró que los pacientes con apnea del sueño se triplica el riesgo de ictus sistémico en varones y se asocia. Esta asociación se confirmó en pacientes de edad avanzada, o sea, aumenta el riesgo cardiovascular de manera exponencial en un paciente que tiene SAOS. Y también existe evidencia de que la presencia de fibrilación auricular en pacientes sanos durante los periodos de apnea, lo que lleva al paciente a un aumento de riesgo de desarrollar arritmias. Y, por ejemplo, también si un paciente tiene, por ejemplo, fibrilación auricular paroxística, desarrolla SAOS, estos pacientes con arritmias paroxísticas y SAOS tienen mayor riesgo de desarrollar una arritmia persistente si no se maneja el padecimiento de la obstrucción, todo por los cambios hemodinámicos que ya vimos. Hay muchísima literatura también sobre los pacientes post-ablación de haces internodales anómalos. Se ha encontrado que hay unos los pacientes que tienen apneas obstructivas del sueño, que tienen haces anómalos y que se les realizó ablación, los que no tienen manejo con presión positiva,
recaen mucho más rápido o recanalizan estas conducciones mucho más rápido que los pacientes que se están tratando con presión positiva. En este estudio es 2015 y es el estudio más importante para determinar el impacto de la supresión de apneas con CPAP en la mortalidad cardiovascular de los pacientes con apneas del sueño. Es un estudio internacional aleatorizado, controlado, con un total de 2.717 pacientes. Estos pacientes ya todos con enfermedad cardiovascular y cerebrovascular establecida. Diagnóstico de SAOS, moderado a grave, con este grupo control tuvo seguimiento por 3.7 años. El resultado fue que no se encontró que los pacientes que fueron manejados con CPAP redujeran la mortalidad, con un intervalo de confianza del 95%. Sin embargo, sí se observó una mejoría significativa respecto a somnolencia diurna, calidad de vida, reducción de días por incapacidad. Y, por ejemplo, en este estudio había discusión porque ya se esperaba que mejorara o que impactara sobre la mortalidad. Este estudio fue realizado en pacientes ya con enfermedad cerebrovascular, o sea, ya con antecedentes de STEM, ya con antecedentes de EBC, entonces a lo mejor pues ya es, pienso yo, demasiado, bueno, no demasiado tarde, sino ya no tiene un impacto tan importante si empezamos a manejar este tipo de pacientes ya en una etapa tardía, si lo empezamos a manejar desde antes, o sea, como preventivo, no como tratamiento. Y ya. Gracias. ¿Ya terminaste? Sí, doc. Muy bien. Yo no sé si quieren hacer alguna pregunta o comentario. Doctores. Muy bien, Citlali. Gracias, doc. Muy bien, muy bien. Ahora, la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué tanto nosotros realmente buscamos estas apneas obstructivas? Digo, como muchas otras enfermedades, a veces atribuimos los síntomas a pues, múltiples cosas, ¿no? Y a veces necesitamos ser un poquito más agudos, pues, en el diagnóstico de esta entidad clínica. La gente pues, le cambia la vida, ¿no? Cuando tiene realmente eventos graves de apnea obstructiva. Entonces creo que sí es algo que siempre debemos nosotros de tomar en consideración. Y estos aparatitos que tú presentabas, ¿no? No el aparato completo que te hace la polisomnografía, sino el que te mide nada más la oxigenación, la frecuencia respiratoria, la saturación, etcétera. El aparatito más sencillo, vete hacia arriba. ¿Este? Ese. Pues la verdad es que es bastante barato y accesible, ¿no? Entonces, con esto, pues nosotros podemos ir haciendo pues, los diagnósticos, ¿no? Y si bien es cierto que nosotros a lo mejor quizás no tengamos un estudio de polisomnografía completa, pues puede servirnos como un screening. ¿Vale? Sí. Preguntabas de dónde más los hacen. Muchos neumólogos hacen los estudios. Y cuando menos el amigo que yo tengo, que es el doctor Páramo, la última vez que le mandé un paciente estaba en 8,000 pesos. ¿Qué más? Lo de la programación del CPAP, no sé si lo comentaste, lo leíste. Sí, doc. De Ay, hecho, no lo escuché. aquí puse la diapositiva sobre los parámetros que se ajustan y sobre el BiPAP y el uso del LiPAP también. Y el B-Level que antes se utilizaba un poquito más. El B-Level, ¿verdad? Sí, bueno, qué vergüenza. No lo escuché, pero entonces está bien. Ya. Doctor Lascano, ¿algún comentario? Doctor Lascano. Yo creo que bien, estuvo bien.
Nada más tienes... ¿viste algún video? La presentación está muy bien. Gracias. Pero, ¿viste algún video? Porque hay muchos videos, ¿no? En YouTube. Ah, sí, sí vi varios, nada más que como casi siempre que los ponemos nunca se escuchan, entonces preferí no ponerlo. Ah, no sirven cuando los pones, No, ¿no? no, Doc. A ver, deja de compartir pantalla. A ver. Cuando se ponen en Zoom los videos como que se entrecortan. Ajá, no funcionan bien. A ver, déjame probar. Ajá. ¿Ya estás? Listo, Doc. Ok, ahí voy. Es algo de explotación de grandes volúmenes de datos con Big Data, algo así. Tiene que ver con... ¿La están viendo o no? ¿Están No, viendo la pantalla? todavía no se ve. ¿No? No. De grandes volúmenes de datos. Creo que así es. Explotación de grandes volúmenes. O una técnica para explotación de grandes volúmenes de datos con Big Data, algo así. ¿No, no se ve? Ah, ya. Ahí está. ¿Sí la están viendo? Sí. Sí, ¿Sí? sí. Ok, a ver. ¿Ahí la siguen viendo? Sí. Ok, a ver, vamos a ver. ¿Se oye? No, no se escucha. Se ve el video, pero no se escucha. Déjame ver qué podemos hacer. Siguen viendo el video, pero no se escucha. Sí, así es. Ah, caray. De hecho, el video está parado. Sí, se congeló la pantalla. Ah, ¿ya no se ve? ¿Ya no se ve el video? Sí, se ve el video, pero no se escucha ningún audio. No. Ok, luego, voy a intentarlo a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? Sí, yo lo había hecho antes en pregrado. Pues que las veces que lo han intentado antes ha sido lo mismo, por eso no. ¿Eh? Y ya está intentado ahorita en Zoom, pero no ha jalado bien. Es que para que funcione bien, el video lo tiene que subir el administrador, bueno, quien inicia la sesión. Ok. Sí, cuando es eso, a mí me ha pasado, yo los he subido y funcionan pues, relativamente bien, ¿no? Okay. Pero sí quien hace el video, digo, quien genera la sesión es quien tiene que subir el video para que corra bien. Ah, bien. Ah, ya. Bien. Bueno. Ajá. No sé qué tan frecuentemente hagan el reconocimiento o el examen clínico simplificado
para enviar al paciente a la polisomnografía. Ahí lo hacen con frecuencia, ustedes en la consulta. O casi no, yo creo que si no, si lo hacen, no lo sé. ¿No? Pues sí, Citlali, tú contestas, Citlali, porque los demás no quieren contestar. Sí, Doc. Ajá. Realmente los pacientes que vemos en consulta nosotros no tienen, bueno, ya son mayores de 70 años la mayoría y no son obesos y pues no tienen como factores de riesgo. Realmente yo no he hecho ningún screening para apneas. Sí, como dice el doctor José Juan, yo sí lo hago frecuentemente, sobre todo cuando ves a los pacientes que tienen un cuello Gordito. grueso, y eso de la camisa es, sobre todo en los que usan corbata, por ejemplo, que tienen que cerrar la camisa, entonces, si usan cuellos mayores de 17, por ahí dices, ah, caray, ¿qué estará pasando? Entonces, siempre preguntan ustedes si ronca el paciente, si se queda dormido, si cuando va a comer después se queda dormido, en fin. Entonces sí vale la pena que lo hagan, porque no es tan infrecuente, ¿no? Sí. Inclusive en los jóvenes. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, yo creo que sí vale la pena que lo tengan allí y que lo consideren, ¿no? Como otra área de escrutinio rápido. ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer eso? Más o menos. Escrutinio así en un paciente que veas que tiene riesgo, te tardas de 3 a 4 minutos y qué, ¿no? Sí, un poquito. Sí, sí vale mucho la pena que se haga. Bueno, y suponiendo que tiene riesgo, ¿a dónde lo mandas ahí del seguro? Pues se supone que a Neumo, Doc. Ahí están haciendo las pruebas. Pues... No, la prueba la solicita el neumólogo, doctor. Tiene que enviar a la valoración y al final donde hacen la prueba es en la UMA. Ajá. Pero no sé si ahorita se está haciendo. Ahorita yo creo que no, por esto de la contingencia. Ok, en la Facultad de Medicina tiene la clínica de apnea del sueño también. Y es muy económico el estudio. Bueno, antes del COVID. No sé cuándo vayan a abrir. Pero es una opción que también pueden enviar al paciente directamente ahí a la Facultad de Medicina, ¿no? Ajá. Ok. Yo creo que el reto más complicado es que las personas puedan tolerar el CPAP, ¿no? Hacerles el diagnóstico y hacer las pruebas, los screenings, digo, no tienen mayor problema, ¿no? Como ya habíamos comentado, la mayor parte de los neumólogos no hacen un estudio de poligrafía completo, en la polisomnografía completo. Tienen este aparatito que platicábamos hace ratito, que nada más te mide la frecuencia respiratoria, te mide la oxigenación, tiene un micrófono para medir los ronquidos y con eso, y el electrocardiograma, y con eso prácticamente es con lo que se están haciendo los diagnósticos. Eso no implica, la verdad, tanto problema. Digo, o sea, incluso uno se puede comprar un aparato de esos, te cuesta menos de 10,000 pesos. Pero el punto, yo creo, lo más importante es el reto de que la gente adapte al CPAP. Por eso es que en las recomendaciones de las guías que presenta Citlali, en uno de los puntos dice el entrenamiento para que las personas, bueno, no me acuerdo pues cómo viene textualmente, pero sí me fijé que decía que era muy importante que se educara al paciente sobre el uso del CPAP. Actualmente los CPAPs son CPAPs bastante inteligentes, ¿no? Entonces, pues, lo único que se tiene que hacer es programar la presión máxima que puede recibir el paciente de acuerdo a algunas variables fisiológicas, y eso se va ajustando de acuerdo al registro que van teniendo las personas en las tarjetitas de memoria que tienen los CPAPs, que se leen en las computadoras, o que los reportes llegan a través de vía internet. Y se van ajustando, ¿no? Pero y ya prácticamente son auto-CPAPs, ¿no? O sea, el mismo aparatito va
a través de sensores de presión, te va modulando la presión que el paciente requiere para que haya un adecuado flujo de la vía aérea. Ese es a través de lo cual monitoriza y puede determinar cuál es la presión ideal. Entonces, no es tan complicado, ¿no? Digo, el problema en el IMSS es que para que le puedan autorizar el CPAP lo tienen que evaluar los neumólogos. Los neumólogos los tienen que mandar a Infra, que es un servicio subrogado, en el cual pues ellos les hacen el estudio de la poligrafía. Pero en realidad es el estudio simplificado, no es el estudio completo. Pocos lugares tienen un laboratorio de sueño bien estructurado en donde se toman en cuenta todas las variables. Sin embargo, digo, insisto, no es necesario tantas cosas. Lo que necesitas es demostrar que tiene apneas o hipopneas y hipopneas que está desaturando al paciente, que eso es lo que realmente te hace el diagnóstico. Si no tienes el trazo del electroencefalógrafo, pues bueno, pues no pasa tampoco nada, ¿no? Eso no es una condicionante para que puedas prescribir o no prescribir el CPAP. Entonces, sí es un poquito complicado dentro de la institución, sobre todo por todos los trámites administrativos, ¿no? Y aparte, después de eso, a los pacientes les monitorizan a través de estas tarjetitas o a través de estos monitoreos que tengan un apego, no me acuerdo, pero creo que es del 80 o 70%. Si no tienen el apego al CPAP, de 4 horas diarias, pues el 70% de las noches, una cosa así, pues les retiran el CPAP. Entonces eso también se vuelve pues, complicado. Y otro punto muy importante, cuando se utilizan los CPAPs, hay que ver qué tipo de cánulas requieren los pacientes, porque no todos los pacientes se adaptan a una cánula nasal, necesitan una mascarilla orofaringea, y eso dependerá de las características y de las condiciones de las personas. Si alguien tiene obstrucción nasal o anatómicamente sus vías respiratorias a través de la nariz no son las adecuadas, pues tiene que utilizar una mascarilla completa. Por ahí hay una regla que dicen que si con menos de 10 centímetros de agua de presión se mantiene bien un pacientito y no tiene hipopneas, porque ese es otro parámetro que hay que estar monitorizando, ¿no? El paciente podría ser candidato a uso de almohadillas nasales, ¿no? Pero si no, tiene que usar la mascarilla nasal. Está bueno, muy bien, mi José Juan. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Ya no? Bueno, entonces, nada más nuevamente, por favor, lo del llenado de las carpetas.